sincero y pecador. Yo digo lo mismo que dijo Josué. Bienvenidos a un nuevo programa de Yo y mi casa. Serviremos a Jehová con tu servidora Jacqueline Tovar y Rubén Tovar. Y en este día estamos celebrando un día que se merecen aquellos padres que han estado con sus hijitos. Padres que tal vez en el camino se unieron y tomaron la responsabilidad tal vez con otro nuevo matrimonio y ahora son padres de familia. Padres tal vez que son aquellos que guardianes, foster parenting que les dicen aquí en los Estados Unidos, aquellos padres que tal vez tomaron a cargo y ahora son padres. En este día queremos dedicar este programa y también dedicarlo y también instruir, porque yo creo que es necesario la posición del padre en el hogar. Cuando hay un padre en el hogar, puede hacer mucha diferencia. Y yo creo que estamos hablando a una audiencia que tiene fe, hermano Rubén. Yo creo que las características que vamos a compartir son las características de un hombre de Dios, de un creyente. Amén. Y vamos a comenzar, ¿qué te parece? Con Job capítulo 1, de tomar un ejemplo de un varón que se preocupó por sus hijos. Amén. Vamos a comenzar en Job capítulo 1, versículo 5, en su parte final, a donde Job dice que cada mañana él ofrecía holocaustos por sus hijos. Y esta era su oración. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice la palabra que de tal manera hacía todos los días este holocausto y lo ofrecía a Jehová. Y imagínate, este hombre de padre de familia. Yo sé que es algo que está en todos los padres, nuestro corazón. Señor, te los ofrecemos a ti. Amén. Hermano Rubén, en este día quiero preguntarte cuáles son las características que un padre debe de tener o tal vez pedirle a Dios para poderle transmitir a sus hijitos. Características de un padre cristiano. Primeramente, ese padre tiene que ser un hijo de Dios, como dice en Juan capítulo 1 del verso 12 al 13, que dice: mas todos los que le recibieron, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Eso tiene que nacer en Dios, por Dios, hermana Jackie, para ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es, amén, como dice la palabra de Dios, no viene de la herencia de carne, amén, de ser humano, sino de Dios, amén. La segunda característica, hermana, es de que ese hijo de Dios debe de ser marido de una sola mujer, amén. Como dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 12, amén. Y ese marido, amén, para ser padre, tiene que tener hijos. Amén. Y para ser un padre, como usted dijo, puede ser un padre, amén, que viene de sangre y carne, como dice la palabra de Dios, amén, que debemos de multiplicarnos, amén, y llenar la tierra. Pero como usted dice, a veces aquí en los Estados Unidos, pero en la historia también la adopción es una manera que un hombre de Dios puede heredar ese título como padre, amén. Y ese padre tiene deberes y responsabilidades para ser un padre. El primero es amar a su esposa. Segundo es proveer para su casa, para su esposa y sus hijos. 3 es criar a sus hijos, amén, en el temor de Jehová. Amén. Tenemos Efesios 6:4 y Colosenses 3:21 que nos da ese consejo. Número 4 es guiar como pastor. El padre tiene que ser pastor de guiar a esos hijos. Amén. Y me gustaría leer Proverbios 12:26. En el libro de Proverbios, verso 12:26 dice:
El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Amén. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios seamos que guía a nuestros hijos. Y para ser guía tenemos que ser nosotros ejemplos primeramente de esa imagen de ser un hijo de Dios y ser nacer de nuevo. Y también 5 es enseñar como un maestro. Amén. Deuteronomio 6:7 a 1 Apocalipsis 1:6 que debemos ser nosotros, dice que vamos a ser, somos sacerdotes. Amén. Y tenemos que ser esos sumos sacerdotes en la casa para poder enseñar a nuestros hijos otra vez en la palabra de Dios. Amén. En el temor de Dios, lo que es ser un hijo de Dios, lo que es ser parte del pueblo de Dios. Y también número 6 es gobernar. Amén. Tenemos que gobernar como reyes. En primera de Apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice que vamos a ser reyes y sacerdotes un día. ¿Y dónde vamos a comenzar sino aquí en esta tierra, en esta vida? Y primero reinar en nuestros hogares como esos reyes del hogar. Amén. Y nuestras esposas son las reinas que van a reinar juntamente con nosotros. Amén. Como las ayudas idóneas para reinar. Amén. En el reino que es nuestro hogar. Amén. Y también la otra característica es número 7, es que debemos ser evangelistas. Amén. Lo que es ganar su familia para Cristo. ¿Para qué sirve ganar el mundo y perder nuestras almas y perder nuestras familias? Amén. Es importante que seamos primeramente los siervos de Dios en el hogar, en el matrimonio, familia. Y los primeros discípulos que debemos de ganar son nuestros hijos. Amén. Número 8, ser el sacerdote de su hogar. Amén. Interceder por su familia en oración, así como hermana Jackie usó el versículo de Job capítulo 1 verso 5. Amén. Importante de orar y saber la condición de nuestros hijos. Amén. Es importante que siempre como un sacerdote intercediendo por nuestras familias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre sabiendo la condición de nuestros hijos. Y nosotros como padres sabemos la condición de nuestros hijos. Amén. Y es importante que nosotros como padres seamos ese ejemplo, que seamos ese sacerdote. Es importante de ser ese evangelista, ese gobernador que es siendo rey. Amén. Y ser maestro, ser pastor. Amén. Y sobre todo saber cómo criar a nuestros hijos, proveer y amar a nuestros hijos, comenzando con nuestras esposas. Amén. Amén. Ahora yo quiero preguntarte, yo sé que tú tal vez no tuviste un modelo cuando eras pequeño de un padre que tenía esas características, Rubén. Yo quiero que al conocer que tú ibas a ser padre, ¿cuál fue la oración que tú hiciste delante del Señor? Hermana, esa es una buena pregunta. Amén. Se me pasan tantos pensamientos por la mente cuando supe que iba a ser padre. Primero entró temor, hermana. Temor porque es una gran responsabilidad que ahora como un hijo de Dios, con el temor reverente hacia Dios y no los hombres, que Dios me dio el privilegio de ser padre, era algo grande para mí, porque antes de venir a los caminos de Dios yo no quise ser padre. Mi deseo era vivir la vida y nunca pensar en tener hijos, porque siendo gentil, amén, y yo miraba tanta maldad en el mundo. Yo decía, ¿por qué traer un hijo a este mundo tan perverso? Siendo yo perverso. Pero ahora en el Señor era un temor, pero a la misma vez un gozo, hermana Jackie, de saber que Dios me dio el gran privilegio y la dicha de tener un hijo. Amén. Porque los hijos son
para mí es algo que vamos a dejar. Algo cuando uno muere deja su sangre, deja su... En inglés dice sus genes, amén. Sus genes. Y para mí era como dijo, como la palabra de Dios nos toma como responsables por esa vida, amén. Leyendo la Biblia, leyendo los hombres de Dios, amén. Cómo ellos tuvieron hijos y deseaban tener hijos, amén. Y para ellos era un gran privilegio, un regalo de Dios. Y mucho más tener un varón cuando sabía que iba a ser varón, amén. Y como estas características que he leído, es algo que yo, primeramente, Dios tenía que hablar a mi vida. De la gran responsabilidad que yo debo de tener como un hijo de Dios. Delante de Dios, para mi esposa y también para el pueblo de Dios y para el mundo entero, que es mi responsabilidad de crear un hombre de Dios, un hijo de Dios, que sea una bendición a Dios. Amén. Y eso tenía que yo humillarme delante de Dios. Amén. Y así como Salomón le pidió a Dios sabiduría, yo le pedí a Dios sabiduría y inteligencia para saber cómo ser un buen padre, para criar a ese varón, a ese hijo de Dios que Él me ha regalado, hermana Jackie. Amén. Bueno, yo creo que has hecho un trabajo muy, muy especial. Yo creo que tenemos un joven que puede decir que ha tenido un ejemplo de padre. No creo que le hemos dado un mal ejemplo. Creo que hemos cuidado de él. Creo que hemos sido como ese hombre, como Job, que lo hemos traído a los pies del Señor desde temprana edad. Bueno, nuestro hijo tuvo muchas necesidades porque fue muy enfermito. Yo creo que ahí comenzó de ponerlo delante de los pies del Señor y que Él hiciera su voluntad en ese pequeño. Amén. Yo me recuerdo, hermana, la primera vez que lo tomé en el hospital, amén. La primera cosa que hice, lo levanté y se lo di a Dios, amén. Porque la palabra dice que el primogénito es para Dios. Amén. Y yo se lo levanté y le dije, Señor, aquí está el regalo que tú me diste. Lo que yo te pedí, me lo has dado, que es ser y tener un varón. Amén. Y le di gloria y honra a Dios. Amén, hermana. Y de ahí comenzó. Primeramente, humilde. Como que cambia la manera de pensar en la vida, de vivir la vida, cuando uno sabe que va a tener un hijo, amén, o una hija de Dios, pero el mío era ahí, varón. Y la palabra del Señor encontramos varones que son dignos ahora de hablar de ellos. Amén. También hay varones que transmitieron esas cualidades que tú también hablaste, que eran hombres que querían transmitir lo que habían recibido de parte de Dios. ¿Hay algún ejemplo en la palabra que te anima, que es ejemplo para ti, Rubén? Sí, hermana, el apóstol Pablo. Amén. A Timoteo, donde no era su hijo de sangre y carne, pero él lo adoptó espiritualmente como un hijo y le dice, hijo mío, amén. Ahora, hermano Rubén, siempre hablando de Pablo y Timoteo, ¿cuáles eran las características que Pablo quería transmitirle a Timoteo? Amén. En 2 de Timoteo capítulo 1 dice, en verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por las imposiciones de mis manos. En verso 13 le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En capítulo 2 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Como un soldado tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y para ponernos la armadura de Dios tenemos que saber cómo usar esas armas. Amén. Y saber cómo pelear como buen soldado. ¿Qué es ser buen soldado? Amén. Eso podemos estudiar en otro tema. Amén. Pero también le dice,
También dice la palabra de Dios en verso 5, también el que lucha como atleta, dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Amén. Y sabemos todos los que hemos sido atletas, amén. Comenzamos de chiquito, de joven, amén, para llegar a un atleta ya de maduro, amén, que ha tenido años de práctica, de experiencia, amén, que es practicar, amén. Antes de un juego tenemos que practicar, amén, toda la semana, amén, duro, para estar listo para ese día y darle todo, 100% de nuestra inteligencia del juego, usar la sabiduría y también lo físico, amén, estar listo físicamente, fuerte para ese juego, amén, y con el deseo de ganar y no perder, amén, y luchar por todo para ganar, amén. Y también le hice el ejemplo del labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero en verso 6, amén, que sabemos si queremos cualquier clase de fruto tenemos que sembrar la semilla, cuidar la tierra, amén, cortar todas esas hierbas, amén, que tienen que arrancarse, amén, cuidar la tierra para que cuando crezca el fruto no tenga hierbas que van a ahorcar, amén. Cizaña. Amén, la cizaña, amén. Y cuidar ese fruto, amén. Y esperar que venga la lluvia también, amén. Y saber cómo esperar, amén, pacientemente, hasta que venga a dar fruto. Y luego, amén, sabemos que también el que labra se levanta oscura la mañana y se va a acostar oscuro. Amén. Bueno, yo creo que Pablo sabía muy bien lo que le estaba enseñando a este jovencito. Lo estaba preparando el camino, porque él mismo había sido partícipe de azote, de sufrimiento. De todo sufrimiento. Por el evangelio, amén. Amén. Por amor a los santos. Amén. Qué linda comparación. Yo creo que es un ejemplo muy verdadero, porque está plasmado en la palabra del Señor, a donde podemos leer el libro de Primera y Segunda de Timoteo y ver qué son las cualidades que Pablo quería transmitir a este joven pastor. Y algo que tú siempre dices, Rubén, dices que el padre de familia que lucha por su casa, que está ahí atento a su casa, no descuida a sus pequeños, amén, no descuida, sino que cuida de la obra de Dios, pero todo, ¿verdad?, a su tiempo. Tú le llamas un pastor. Sí, amén, porque ahí comienza el pastor, amén. No podemos ser pastores sin tener ese ejemplo de la familia, amén. Ya sé que a veces hay pastores que no tienen familia, que son solteros, pero no se puede comparar como un pastor que tiene su familia y tiene esa experiencia de los buenos y los malos y los feos, de ser padre y ser esposo y tener esa familia, hermana. Hay sabiduría, amén, en tener una familia. Amén. De esa misma manera que ese pastor va cuidando de las ovejas, tiene misericordia, les ayuda a seguir adelante, las activa. Es el mismo trabajo que hace un padre que modela, que educa, que instruye, que forma a esos pequeños. Amén. Y hay un versículo en Proverbios 26. Y para finalizar, quiero leer Proverbios 20, a partir del versículo 6 al 7. Dice la palabra: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén. Qué lindo de recordar que en este día queremos motivar, queremos bendecir a aquellos varones, Rubén, Amén, que toman esa oportunidad de no importarle lo que el mundo quiera dictarle, que no puede ser buen padre,
puede ser buen padre si está en el camino del Señor, si está siendo instruido por el Señor. Que no tengan temor a aquellos padres que tal vez no tuvieron un buen ejemplo, pero que ahora vienen a los caminos del Señor, como Dios te ha enseñado a ti, a ser amoroso, algo que no te enseñaron a ti. Eres atento, sabes escuchar a nuestro hijo. Eso no te lo hicieron a ti, pero tú quieres dar de lo que el Señor te ha dado a ti. Así es. Amén. Y bendecimos la vida de los varones que están escuchando en este día. Adelante, varones de Dios, pastores de sus casas, de sus familias, a guiar ese hogar. Eres el pastor de esa casa. Y con la palabra del Señor vas a ser dirigido. Abre la palabra del Señor en esta semana, hermano amado, y lee el ejemplo que leímos al principio de Job, cómo el capítulo 1 demuestra a ese padre que no sabía lo que le esperaba, pero que antemano él ya tenía momentos especiales con Dios, a donde él preparaba el camino de sus hijos, por si pecaren mis hijos. Amén. En esta semana, padres amados, busquemos en la palabra del Señor versículos a donde habla de cómo tú puedes formar a tus hijitos. Exaltamos a esos padres esforzados, y yo quiero darles una palabra en este día. El poema se llama Un padre de admirar. Que nadie tenga en poco el privilegio que tienes de ser mi padre. Un padre que se atreve a luchar para que reine la paz en su hogar. Un padre fuerte que defiende con firmeza lo justo, aún en la adversidad. Un padre que aprende de sus errores y me enseña a perdonar. Cuando muchos me abandonan, tú te quedas a mi lado y me animas a seguir. Un padre que siembra amor y fortaleza cuando en veces puede haber tormenta. Un padre fiel que se niega a sus necesidades para darle todo a sus pequeños. Muchas de las veces se desconocen tus deseos y tus aspiraciones. Por eso, cuando me encuentro triste, yo sé a ti puedo acudir para ser escuchada. Pues yo no me avergüenzo de tener un padre como tú, porque muchos pueden ser padres, pero hay uno que se queda para guiar y para luchar por los que él ama. Muchos padres hacen el bien, pero para mí tú eres quien yo admiro y le llamo mi héroe. Escrito por Jacqueline Tovar en el año 2010, dedicado a mi padre, Víctor Hidalgo, que ahora está en la presencia del Señor. Mi hogar desea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. En santidad viviremos y solo a ti nos postraremos. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos
mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor, nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor, serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor, serviremos al Señor, serviremos. Y si tienes alguna pregunta, nos puedes llamar al 661-576-3550. 661-576-3550. Puedes mandarnos alguna pregunta o una sugerencia a programa Yo en mi casa @yahoo.com. Programa Yo en mi casa @yahoo.com. Este ha sido su servidora Jacqueline Tovar Y Rubén Tobar. del programa Yo en mi casa. Serviremos a Jehová. Hasta la próxima.